Muy buenas tardes, mi nombre es Marco Guamán, pertenezco a la Universidad Estatal Amazónica de la carrera de Ingeniería Agropecuaria del segundo semestre del paralelo A. Bueno, este video va dirigido para la carrera de Botánica Sistemática, ¿no? Perdón, la asignatura de Botánica Sistemática. El tema a tratar en sí, vamos a ver su evolución, los sistemas, las épocas que se han venido dando, vamos a ver cuál es la diferencia entre lo filogenética o su taxonomía numérica y entre la sistemática cladística o como es conocida, claro, cladística. Bueno, para esto vamos a empezar hablando sobre los sistemas de clasificación, principales escuelas, sistema evolutivo, como ya le dije, sus sistemas filogenéticos. Bueno, la antigüedad clásica. ¿Qué es la antigüedad clásica? La antigüedad clásica, para comenzar, ¿no? Vamos a ver que en la botánica esto tiene que empezar por el gringo Treofasto, que aparece 372 años al año 287 a.C., discípulo del gran filósofo Aristóteles, que es reconocido como el primer filósofo verdadero, ya que su labor fue dar nombre a las plantas y encontrar un orden en su diversidad. Es que hay que partirnos desde la perspectiva filosófica de las mismas. Sus grandes aportes fueron examinar las relaciones entre las especies de las plantas y establecer un orden de cómo agruparlas. Describió alrededor de 500 plantas que actualmente yo creo que son conocidas por la mayoría y que hoy en día igual están escritos en libros científicos de botánica. Clasificó eh, todo esto en árboles, ramas, matas, hierbas, arbustos. También hizo mención en las plantas con flor y sin flor, que esto es algo muy importante. Entre los árboles caducos y perennes, plantas terrestres y acuáticas. Es decir que ya fue estableciendo ya un orden y una clasificación específica más o menos para cada tipo de planta como se iba desarrollando en ese entonces, ¿no? Manifestó que la mayor parte de toda su investigación son formas salvajes que no tiene el hombre conocimiento de su existencia y que pasa por muy poca gente. Luego de abandonar su primera obra, su primera investigación, su primer sistema, se inclina en la morfología floral, que también da un paso muy importante, lo que ayuda a reclasificar todo esto, las plantas, ayuda a hacer realmente un cambio, ¿no? A hacer todo este tipo que como se venía llevando. Sus obras permanecieron olvidadas por mucho tiempo hasta que vuelva a tomar un auge, vuelva a tomar una fuerza, ¿no? El romano Plinio, el griego Dioscresis, sus obras escritas fueron utilizadas por varios siglos. Es decir, que el romano Plinini y el griego Dioscórides le dieron un realce a toda esta investigación que el botánico primeramente que habíamos mencionado había hecho sus grandes aportes e investigaciones, ¿no? Sus obras escritas fueron utilizadas por varios siglos, como ya lo mencioné. Naturalis Historia de Plinio, Material Médica de Dioscórides, Renacimiento. Y vemos cómo se sigue avanzando, ¿no? Toda esta investigación sigue avanzando. Surge a finales del siglo XIV hasta el siglo XVII. Aquí estamos francamente viendo las ideas más principales, viendo los aportes más principales y significativos para no alargar este video, ¿no? Propuso una era para la ciencia. Esto ya realmente ya es otro auge que va tomando muchísima más forma, muchísimo más sentido, ¿no? Reconocieron varios continentes, haciendo reconocimiento y viajando por todos algunos continentes, en donde extrayeron gran parte de flores o nuevos, ¿cómo les puedo decir? Nuevas especies para ellos poderlos cultivar, que rápidamente se incrementaron estas especies, ¿no? Rápidamente se incrementaron estas especies en jardines, que al principio fueron llamados jardines simples, ¿no? Fueron llamados jardines simples para posteriormente ser llamados jardines botánicos para su estudio pertinente de cada especie y sus aportaciones al ámbito medicinal. El italiano Luca Ghini, 1490 a 1556,
intervendría un método para preservar las plantas, invertiría un método para preservar las plantas, es decir, que ya buscamos el cuido y la cultivación ya para realmente para unos aportes hacia la humanidad y hacia la ciencia, la biología y en este caso la botánica, ¿no? Mediante secado y prensa. Esto ayudaría a que se podría estudiar cualquier día del año. Es decir, que ese mecanismo que él trajo fue realmente algo útil para, como le dije, para esta parte de la botánica sistemática, para su estudio pertinente en todas las especies que ya se le iba dando un aporte más importante debido a su alto grado científico para la medicina y para otro tipo de cosas. Estas especies se encontraban, como le dije, unos libros que se llama Hortus Circus o que se puede denominar también como jardines secos, para posteriormente ser llamado herbarios, como se lo es conocido. Ahora vamos a hablar un poquito avanzando también como vamos viendo y deduciendo cómo son cada una de las etapas, cada una de las eras. Linneo y los linianos. En la mitad del siglo ya XVIII, en la mitad del siglo XVIII, el británico sueco Carlos Linneo, o Linnaeus en latín, puso al caos en la nomenclatura, puso un orden al caos, perdón, puso un orden a toda esta revolución que había en la nomenclatura, ¿no? Conoció a profesores famosos en sus viajes que hacían, ¿no? Entre ellos Hernán, ¿cómo es? Boer Yuaye, Adrián Barroyer y Jonás Burnand, con quienes discutiría sus nuevas ideas, que vendrían también a ser un gran aporte para lo que compete a la botánica, ¿no? Desarrolló un sistema para clasificar fundamentado en el número de estambres y estilos de la flor, denominado sistema sexual. Es decir, que ya ahorita prácticamente ya la botánica ya tiene realmente un antepasado, tiene un estudio y cómo se le viene trabajando ya de una manera más científica, ¿no? Bien, establece 5 taxonomías, que viene a ser la variedad, la especie, el género, el orden y la clase. En 1753 se publica el Spes Platyrum, denominado nombres triviales. Contienen el nombre de género determinado así para cada especie. Ya francamente aquí ya se viene es a definir cada especie, a tener los nombres de cada especie. ¿Cómo se consolidaba el nombre? Se consolidaba la nomenclatura binomial por 2 palabras. Rápidamente otros botánicos adoptarían este sistema para posteriormente en 1758 presentó su famoso sistema natural. Su sobrino, en París conoció a Bernal en quien junto a su sobrino Antoniel publicarían su Genera Platino, que establece jerarquías. Para resumir esta parte que realmente no es muy entendible, por así decirlo, es decir que ya para este entonces ya se le hizo un estudio muchísimo más profundo a todas estas especies y ya se le da un nombre científico. En este caso, para que el nombre científico podría ser, se le denominaba de sus antepasados, de sus especies y tan solamente de otra palabra. Entonces es decir que solamente 2 palabras conformarían el nombre científico y que no podría ser utilizada este nombre, una de estas palabras para crear otro nombre científico, otra especie, ya que la posterior o la especie secundaria vendría a ser anulada automáticamente. No se podía dar esa situación. Es por eso que se le llama un sistema binomial, para resumir en cuentas, ¿no? Es decir que vamos a hablar del teorema de la clasificación, como ya francamente, como ya les dije, ya que se había clasificado, cómo se da este proceso en el siglo XVI. Nace el interés sobre el origen de la diversidad. 1809, Piloso Epine Solipe, Jean de Lamar, naturalista, propuso que las especies cambian y evolucionan. Charles Darwin publica la teoría de la evolución y la supervivencia del más apto. Es decir, que aquí le dan otro, como que le querían dar otro, o sea, no
realmente no sustentaban todas las investigaciones, todos los aportes que se habían dado hasta ese entonces, ¿no? Y es decir, que saca su obra o su investigación denominada On the Original, On the Speech, que tendría el apoyo de otros investigadores para posteriormente que el concepto de la evolución tuvo un mayor impacto, ¿no? Realmente ya esto realmente tiene un mayor impacto en la teoría subyacente, en la clasificación natural, es decir, la ciencia de la taxonomía. Los biólogos definen como una clasificación natural, reflejada en el árbol de la vida. Vemos cómo ya realmente se va dando, ¿no? Métodos genéticos, cladísticos, taxonómicos o filogenéticos. Vamos a mencionar también un poquito, vamos a incrustarnos por ahí. Principio ya del año 70, una nueva técnica llamada taxonomía numérica tendría similitud con un árbol fenograma. Luego el rol importante, la obra Socal, principal, denominada Principales o Numerical Taxonomy, también llamada fenética, por si ya se nos hace un poco conocida esa palabra, pues sí, fenética, define una serie de distintas entre los individuos y taxonomias. Se establece que las ciertas especies podrían haber desarrollado caracteres similares, ya que habrían adoptado el tipo de presión ambiental, como es decir que ya las especies se van adaptando realmente a al ecosistema en donde ellas se desarrollaban, entonces decir que sí tenían un proceso como quien dice de cambio y de adaptación en este entonces, ¿no? Y recordamos que esto es ya a principios de los años 70 que se da todo este tipo de aportaciones hacia la botánica. Como esta no se basaba en la teoría de la evolución, la variabilidad que se le observa no podía ser interpretada en un sistema evolutivo, con sus antepasados y descendientes. Chuta, ahí sí que realmente le hacen un cambio ya, o sea, no le dan una unión con lo que son los antepasados y sus descendientes. No se representa una clasificación evolutiva natural, se benefició por los avances informáticos y esto permaneció por mucho tiempo. Francamente aquí ya la parte ya informática también ya vino a dar su aporte a estas investigaciones, a estos sistemas, ¿no? Se piensa distinguir entre estados primitivos y aquellos que derribarían entre ellos. Las apomorfias indican un acento común, mientras que las apomorfias llamados peleosómeas no. Lo que derribamos los ancestros de los denominada de la teoría subyacente cladística. Ya vemos cómo nos vamos introduciendo un poquito más, ¿no? Y es así que podemos decir entonces que la fenética o taxonomía numérica representa un intento de clasificar organismos basándose en su similitud normalmente establecida sobre caracteres morfológicos, riesgos laborales, sin tener en cuenta la filogenia. Mediante la fenética persigue encontrar un modelo de ordenación de las características de los organismos que reduzca las plataformas y variaciones con frecuencia. Son muy amplios, unos márgenes manejables, convirtiéndolos en valores numéricos. Podríamos decir que son todo francamente una área, o sea, podríamos decir que es de esta área, le estamos resumiendo prácticamente en pocas palabras, y ya que es un tema muchísimo más amplio de estudiarlo cada uno de ellos y ver sus diferencias, pero yo creo que en este transcurso de minutos creo que hemos podido entender cómo ha sido la evolución de la botánica sistemática en cada una de sus etapas, cómo ha sido el proceso, en cómo se ha ido clasificando cada una de ellas, cómo han sido sus aportes investigativos por cada científico. Vemos también cómo ha ido evolucionando ya la taxonomía numérica, el sistema filogenético cladístico.
y vemos los aportes de cada científico en cada era. Posteriormente a esto igual se seguirá estudiando de una manera ya más profunda cada una de sus aportaciones e investigaciones para la formación de nosotros como profesional. Yo creo que esto sería todo el video de la clase de botánica sistemática que se nos ha pedido realizar. De mi parte, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo deber.